no son cualquier cosa, son hijos, herederos, coherederos del reino tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, que no les falte nada, Padre. Oh, Señor, que nada, Señor, los venga a detener lo que ellos han creído en ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a la hermana Gloria, la bendecimos, Señor, la cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos milagros, Señor. Sabemos que tú las traes y las llevas siempre para Nicaragua con bien, Padre. Y ella cuando viene, Señor, viene a buscar, a oír tu palabra, Señor. La bendecimos y que todas sus situaciones allá en Nicaragua estén controladas por ti, que los ángeles estén ministrándoles, oh Dios. En tu nombre los ponemos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias por la sanidad divina que has hecho en la hermana Julia, Señor. Gracias por la sanidad divina, Señor, que has hecho en mi vida, Padre. Oh, Señor, esto no es un cuento de hadas, este es un milagro sobrenatural que nos resucitaste, Señor, cuando estábamos muertos, oh Dios, en aquel lugar, Padre. Ahí tú diste aliento a nuestra vida, Señor. Ahí nos levantaste con poder, Padre, para seguir testificando de un Dios bueno, Señor. Para seguir hablándole al mundo que tú existes y que eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y que Jesús dijo que buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la pastora María Esther. Gracias por lo que estás haciendo en su familia, Señor. Gracias por todas las bendiciones de su hogar. Gracias por los trabajos. Gracias por la hermana Rosy, Señor. La bendecimos. Gracias, Señor, que es una vecina que por años nos conocemos, Señor. Y qué lindo, Dios, que siempre nos hemos tenido unidas, Señor. Gracias porque hemos caminado en la misma creencia, en la misma fe, en la misma unidad y en el mismo espíritu, en el nombre de Jesús. Te damos agradecimiento, Señor. Gracias por el hermano Francis, por mi esposo, por mi vida. Estamos en tus manos, Señor, y nada nos va a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, lo que tengo es un pequeñito mensajito y se trata de los reyes malvados en el pueblo de Israel, de Judá. En segunda de Crónicas 12:14 dice, así como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengo la Biblia, pero todo lo tengo en este bosquejo. Eran unos reyes malvados que Dios les hablaba y buscaban de Dios, pero se desviaban. Pero también lo tenemos, está más claro en el Primera de Reyes 11, del 26 al 43. Voy a leer el de Primera de Reyes 11 del 26 al 43. Y esto lo encontramos en la Biblia Reina Valera y en la Nueva Traducción Viviente, que dice Diario Vivir. Se trata de un rey malvado y de varios reyes que estuvieron en contacto con Dios, pero se volvieron malos porque no buscaban al Señor con todo su corazón. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, del 26 al 43. Tenemos la vida de Roboam y Jeroboam, que siempre pasaban en guerra. Jeroboam era un siervo de Salomón y se rebeló contra Salomón. Era otro líder rebelde y fue Jeroboam, hijo de Nabat. Era uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón está reconstituyendo los terraplanes y reparando las murallas de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de su padre David. A lo mejor no lo va a encontrar al pie de la letra de los versículos, porque acuérdate que yo saco la historia porque es largo, tiene tantas cosas, pero como Dios me fue dando para irlo sacando. En esta historia explica que Salomón, que en ese momento estaba construyendo y estaba preparando las murallas de la ciudad de Jerusalén, el padre David, de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José.
Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Y el profeta Ahías tenía puesto un manto nuevo, los dos estaban solos en el campo. Cuando el profeta Ahías tomó el manto nuevo que lleva puesto, lo rompió en 12 pedazos. Y luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos porque el Señor tu Dios, le dice, porque el Señor tu Dios de Israel dice que está a punto de arrancar el reino de las manos de Salomón. Y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David. O sea que le iba a dejar una tribu porque el papá de Salomón, David, fue un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios, obedecía a Dios. Y por amor a Jerusalén, ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se apartó de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Amalek, dios de los amonitas. Quiere decir que Dios es celoso porque Dios no quiere que nosotros tengamos nada que le quite su gloria. Dios no quiere que nosotros nos vayamos tras dioses paganos, ni que negociemos con el mundo, porque eso es lo que le pasó a Salomón. Entonces Dios es celoso, dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y donde toman la copa de Dios, no pueden tomar la copa los demonios. Nosotros tenemos que tener cuidado a dónde nos metemos, cómo caminamos y en quién estamos confiando. Tenemos que rendirle la gloria a Dios en todo. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Molot, dios de los amonitas. Salomón no me ha seguido. No ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos, ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino. Todavía Dios tenía pesar de Salomón, porque todavía le dijo que le daba pesar, que todavía no le arrancó de un solo el reino, todavía le dejó una parte. Y dijo, sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y a quien obedeció mis mandamientos, mandatos y decretos, y mantendré a Salomón como líder del resto de sus días. Pero le quitaré el reino, dijo Dios, a su hijo, y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu. Acuérdense que Salomón tenía un hijo que era Roboam, pero Jeroboam era el que estaba a cargo en ese tiempo de la ayuda que tenía Salomón, el rey Salomón. Pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando como una lámpara y brillen en Jerusalén, en la ciudad que he escogido, para que sea el lugar para mi nombre, dijo Dios. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Yo voy por el 37, yo no voy a decir números porque esto era como lo fui arreglando. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, si obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, entonces Dios siempre estará contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con el rey David, y te entregaré a Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigará a los descendientes de David, aunque no era para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó ahí hasta la muerte de Salomón. El resumen del reinado de Salomón está en el 41, que es Primera de Reyes 11 al 41. Los demás acontecimientos del reino de Salomón, con todos los logros y su sabiduría, están registrados en los libros de los hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén y a todo Israel durante 40 años. 40 años fue un largo camino, porque él le hizo hasta templo al Señor. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba su nombre por su padre. Luego su hijo Roboam subió al trono.
y aquí fue donde el reino estaba dividido. Después de la muerte de Salomón, las tribus del norte se rebelaron contra su heredero y el reino se dividió en dos. Ambas naciones tuvieron reyes malvados que experimentaron consecuencias desastrosas a causa de ellos. Entonces Dios envió al profeta Elías para confrontar a esos reyes por sus pecados. Dios juzga el pecado de forma poderosa, aunque parezca demorarse en hacerlo. Él juzgará al malvado severamente, porque a veces nosotros cometemos cosas y aún con conocimiento cometemos pecado, cometemos muchas infracciones ante Dios y nos parece que como que si Dios no está viendo y como que Dios no está escuchando, como que Dios no nos está viendo. Pero hay una porción bíblica que dice que Dios es limpio de ojos para ver el mal y el alma que pecare, esa morirá. Esa es la parte, ¿verdad? Pero Dios tiene su misericordia y a veces decimos, pero mira, nada me pasó, hice tal cosa, pero nada me pasó. Pero es que Dios es misericordioso, te extiende el tiempo y te jala como una cuerda, te deja salir, que te andes por todos tus mundos, tus caminos torcidos, pero un día viene y te jala la cuerda el Señor, un día te pone entre la espada y la pared y te dice, bueno, o vas a seguir el mundo o vas a seguir a Dios. ¿Cuál de los dos? Porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre cosecha, siembra, eso es lo que cosechará. Las consecuencias van a venir, por causa de las infracciones, de los pecados, de lo que cometamos ante Dios. Roboam fue a Siquén, donde todo Israel, acuerde que Roboam era hijo de Salomón, y se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, esa era la guerra que tenían, cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde se había ido para huir y para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam junto con toda la asamblea de Israel y fueron a hablar con Roboam, el hijo de Salomón. Y su padre fue un amo muy duro. Y le dijeron, alivia los trabajos tan pesados, le dijeron todos los que estaban en ese lugar, y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, entonces seremos sus leales súbditos. Pero Roboam era malvado, porque Roboam le respondió y les dijo, denme 3 días para pensar luego y regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón y que lo aconsejaran. ¿Y qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Y los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone el servicio de este pueblo y les darás una respuesta favorable, ellos siempre serán tus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes. Tenga cuidado a quien usted le pide un consejo, ¿verdad? Y entre muchos consejeros hay mejor sabiduría. Entonces hay que tener cuidado a dónde usted va a pedirle el consejo. Y yo creo que nosotros lo ideal es pedirle el consejo a Dios. Es el número 1. Y después, por supuesto, usted tiene una persona para desahogar su alma, para sacar lo que está dentro, sus emociones. Entonces vaya a una persona correcta y pídale a Dios que le dé sabiduría. Que a veces vamos a las personas equivocadas y a veces por darnos un buen consejo nos desvían de la verdad o del camino. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone el servicio de este pueblo y les das una respuesta favorable, ellos siempre serán tus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes con los que se había criado. Y ahora eran sus consejeros. Imagine que si era de la misma etapa contemporánea con él, ¿qué consejo le iban a dar? No tenían unas experiencias como los ancianos. Por eso es que dice, donde está la cana, está la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la persona que vive más años que yo, esa me va a dar un buen consejo porque ha tenido experiencias y ha pasado por el camino del valle de sombra. ¿Qué me aconseja ustedes? Les preguntó Roboam. ¿Cómo debo responder a esta junta que me piden que alivie las cargas
y que impuso mi padre. Vaya a la persona correcta para que lo aconseje y oiga el consejo, porque el problema es que nosotros a veces aconsejamos a las personas, los pastores, los maestros, los líderes aconsejan a las personas, pero la persona se sale de la tangente y pone el corazón donde no es. Entonces, el problema es que el consejo la persona nunca lo termina recibiendo. ¿Por qué? Porque ya su corazón lo sacó de donde tenía que estar. Y otra cosa, siempre las personas quieren oír lo que les conviene o quieren oír a su manera, a sus emociones. Y es bien peligroso porque la persona lo que anda buscando es que tengo este problema, pero que tú le digas de acuerdo a lo que él está creyendo. Y eso no funciona así. Entonces, por eso es que tenemos que orar por las personas para que Dios las dirija, para que Dios las guíe, para que Dios les dé sabiduría. Porque es usualmente siempre lo que pasa con las personas que tienen un problema, que quieren oír a su manera, a la conveniencia de ellos. Yo hace tiempos atrás hablaba con una pastora y entonces yo le dije, ay, qué bueno que le está dando consejería, le dije. Era un familiar mío que le está dando consejería. Y me dijo, sí, me dijo, nosotros le damos la consejería, le damos los consejos, dijo, pero ellos terminan haciendo lo que ellos piensan y creen, dijo. Porque cuando ya usted sacó los ojos de lo recto, de donde iba por el camino de Dios, su camino se desvió. Ya no está en la misma línea del Espíritu. Entonces, porque nosotros tenemos que saber cómo es que agradamos a Dios y cómo es que andamos. Ella me dijo, terminan haciendo lo que a ellos les conviene, dijo. Entonces no escuchan el consejo. Son pocos los que escuchan el consejo y lo ponen en práctica. Y Dios obra porque el Espíritu Santo está presto, pero si la persona está renuente no puede hacer nada. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Los jóvenes que contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre, dijeron. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mis padres los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Eran reyes malvados que no querían, ni ellos se componían, ni querían ayudar al pueblo. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos. Qué triste cuando usted no oye. Como dicen ahí, siempre uno tiene un refrán que dice, el que no oye consejo de ancianos no llega viejo. Porque nosotros tenemos que oír al que tuvo una experiencia. Y esa persona, Dios con su misericordia y su gracia, nos ayudará a salirnos de lo equivocado que estamos, si queremos obedecer. Y el que obedece dice que al humilde Dios lo exalta, pero al soberbio que ya piensa que todo lo sabe, de lejos lo mira el Señor. Dice que al soberbio lo resiste. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. Tal rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que dijo al pueblo, mi padre le impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mis padres los golpeaban con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Era un rey malvado, no tenía corazón. Por tanto, el rey no prestó atención al pueblo y esta historia, dice, ¿ve? Solamente Dios podía tener la misericordia en ese lugar, que se hiciera la voluntad de Dios, porque cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. El rey Salomón decidió desobedecer el mandato de Dios. Ustedes no sé si han leído la historia, pero el rey Salomón fue el hombre más rico del mundo. Fue el hombre más sabio del mundo con la sabiduría grande, pero para que llegara a esa sabiduría fue que un día Dios le dio el pueblo y le dijo, bueno, usted guía este pueblo, le dijo, el pueblo de Israel. Y vino él y le dijo, Señor, le dijo, si tú me das sabiduría, si tú, para guiar a este pueblo, tú me tienes que ayudar, le dijo. Y le pidió sabiduría a Dios. Entonces, con la sabiduría de Dios fue que pudo guiar por muchos años al pueblo.
La sabiduría que Dios, que en la palabra de Dios dice, en el libro de Salomón dice que no solamente que él le pidió la sabiduría, pero Dios al ver que él le pidió sabiduría para dirigir un pueblo rebelde, el pueblo de Israel era duro de corazón. Entonces dice que Dios al verle su corazón, que le pide sabiduría para guiar a este pueblo, entonces le acompañó toda su riqueza, digo, todo lo tenía, ganado, de todo. Pero desobedeció en su tiempo porque humanamente el único que no falló, varón perfecto, tentado en todo, pero no pecó, se llama Jesucristo. Ese sí no pecó. Entonces nosotros como humanos, ellos eran humanos de carne y hueso, tentados al mundo, al pecado. El rey Salomón también decidió desobedecer el mandato claro de Dios, porque Dios le había dicho que no se casaran con las mujeres extranjeras. Y no solamente se casó con una, se casó con varias, con muchas mujeres extranjeras que con el paso del tiempo lo alejaron al rey Salomón del camino correcto de Dios. Y así nos pasa en esta vida. A veces nosotros hacemos amigos y amistades que no están buscando la verdad de Dios. Tenga mucho cuidado, porque a veces nosotros decimos, es como la pareja, vamos a decir, la pareja dice, no, yo lo convierto. Dice, se consigue un hombre yugo desigual, como dice la palabra, dice, yo lo convierto. No, al tiempo él va a llegar a la iglesia, dice, pero tenga cuidado porque usted no es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona que no está caminando en el camino correcto, lo desvía de la verdad. Esa persona que no está caminando en la verdad, lo va sacando de la verdad, lo va sacando de la iglesia, lo va sacando de los caminos correctos donde usted quería ir. Él tuvo, al paso del tiempo lo alejaron del camino correcto de Dios. Así nos pasa a nosotros, buscamos el camino correcto de Dios, pero nos vamos descarriando, descuidando y buscamos amigos que no nos convienen. Hay amigos que tienen a Dios o han desobedecido a Dios o no están en Dios, solamente el nombre de que tienen en su boca de que hay Dios. Y con el tiempo nos vamos enfriando hasta que desobedecemos su ley y sus mandamientos y terminamos en el mundo y terminamos negando a Dios y alejándonos de Él. Así que ponga su vida en Dios y esto no le va a fallar, porque nosotros tenemos 35 años, pues yo no lo digo por mí, por mi esposo, pero tengo 35 años en el Señor y Dios no me ha fallado. Hasta aquí estoy, hasta en la muerte que ya estaba, me resucitó y esto es para la gloria de Dios. Sí, y dice que así nos pasa a nosotros. En el tiempo nos vamos enfriando, desobedecemos sus leyes, sus mandamientos y terminamos en el mundo negando a Dios y alejándonos de Él. También hacemos asociaciones con el mundo. Esto no solamente es para el yugo desigual de una pareja, también hacemos decisiones, hacemos alianzas con hombres, con mujeres, con negocios, y esas personas no están en la misma línea. Y aún gente que tienen a Dios, ya nosotros con mi esposo trabajamos con negocios y dijimos, bueno, ese hombre es un adorador, nos traicionó. Y entonces, ¿por qué? Porque el hombre, si no está bien metido en Dios, mire, falla. Entonces, a veces usted tiene que tener cuidado. A veces, como yo siempre les digo, es mejor tener sus 1,000 pesitos, trabájelo, y usted va a andar libre. Pero a veces por la avaricia o por querer tener más, nos metemos en negocios ilícitos que al tiempo nos desbaratan todo. Hacemos asociaciones con el mundo y terminamos fracasando porque es como el que se casa con yugo desigual. Uno de ellos se inclina a Dios, pero el otro no está inclinado a Dios y su corazón está lejos de Dios. Porque una persona que no está llena de Dios o buscando a Dios la puede debilitar. Camine usted con una persona que no está en esa verdad y usted tal vez es una persona que es de fuego, que busca, pero en un minuto, porque son espíritus, los espíritus no los vemos, pero son espíritus que actúan para ver cómo le trastornan su mente y lo separan de la verdad y le cambian sus pensamientos y lo llevan donde no es, para la corriente equivocada. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y sus mandatos son siempre para nuestro bien. Cuando la gente no obedece los mandamientos de Dios, hay consecuencias negativas inevitables y no basta conocer la palabra de Dios y creerla. Debemos obedecerla y ponerla en práctica diariamente. Tome en serio el mandamiento de Dios, tome en serio la verdad de Dios. Como Salomón fue el hombre más sabio
que jamás había existido en el mundo, pero no somos tan fuertes como creemos nosotros. Salomón tampoco fue fuerte. A pesar de toda su sabiduría, Salomón también tenía puntos débiles y tenía, cuando Dios le dice que no se mezclen con mujeres extranjeras, dice que él tenía sus deseos sexuales y podría ser que se casara para fortalecer las alianzas políticas del reino, pero todas estas extranjeras estas mujeres la llevaron a la idolatría. Fue tan fuerte el deseo de su carne que las mujeres se debilitó ante las mujeres y lo llevaron a la idolatría. Ya no era adorar a Dios, sino que era adorar a ídolos, ¿verdad? A cosas que a Dios no le agrada. Aunque usted tenga una fe firme, recuerde que también tiene puntos débiles. Y ahí es donde llega la tentación. Identifique sus debilidades y asegúrese de fortalecerse con la palabra de Dios y protéjase y cúbrase con la sangre de Cristo y busque la verdad. Porque una cadena es solamente tan fuerte como su eslabón es débil. Si una persona tan fuerte y sabia como Salomón cayó, usted también puede caer si no está bien conectado con Dios, si no está bien agarrado. Por eso es que la Biblia nos dice que estemos plantados en la verdad, que estemos en la roca donde nada nos pueda botar, ¿verdad? Porque a veces el terreno no está fuerte y entonces vienen los vientos, vienen las mareas, vienen los problemas, las situaciones y nos desbaratan completo. Tengo Colosenses 3, 5 al 11. Este es el que nos va a dar la respuesta en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, 5 al 11. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, de allá veníamos nosotros del mundo también, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión y ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos con los otros. Fíjese, soportando. A nadie le gusta soportar a nadie, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cantémosle con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, y hacerlo todo como para el Señor. Hacerlo todo como para el Señor. En 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por haber venido. Y la palabra de Dios dice que bienaventurados los que oyen y guardan esta palabra. Bienaventurado el que oye y guarda la palabra de Dios.
Dios lo ve como bienaventurado. Usted no vino aquí a perder el día, usted vino a oír la palabra de Dios y Dios tiene misericordia de nosotros. Lo importante es que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y le pidamos perdón por nuestros pecados, que nos rindamos, que reconozcamos, porque el problema de nosotros humanos es que no reconocemos y entonces Dios no nos puede perdonar, porque si nosotros reconocemos, nosotros tenemos un arrepentimiento. Y decirle, Señor, yo no puedo con esto porque todos luchamos con diferentes cosas. No solo yo, todo el mundo lucha con problemas, con situaciones, con el hijo, con la mamá, con el papá, con los nietos y hasta con el vecino. Pero ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda, la sabiduría de Dios. Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Yo no puedo en mi fuerza, Señor. Yo he tratado, no puedo, pero en tu fuerza sí yo voy a poder. Yo tuve un vecino que era tremendo, pero terrible, y vivía al lado de mi casa, allá al otro lado de la pared. Y yo ponía mis manos y todos los días y las noches yo oraba por este individuo. Y decía, Señor, ten misericordia de él, clamo la salvación tuya, Señor. Mira, mi Dios, este hombre que no vivía en mi comunidad vino a molestar a esta comunidad mía y le pedí al Señor. Y un día vino una hermana que la hermana Rosy la conoce, la hermana Orquídea, y me dice, hermana Silvita, quiero que oremos. Entonces yo tenía siempre esa costumbre, mi hijo toda la vida me vio con una toalla y una almohada en la sala orando, toda la vida. Y entonces si me llamaba alguien, ahí era mi lugar de oración. Y entonces yo vengo y empiezo a orar con ella. Y le dije, espere que Dios me está inquietando, le dije. Y voy a leer la palabra, le digo. Yo sentía leerla como quien dice, se me va a olvidar. Y entonces vine y abrí la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, me dice, vas a buscar tu enemigo y cuando lo busques no lo vas a encontrar. No es Dios real, Dios es real. Me lo quitó sin tener problemas, sin andar batallando, sin nada. Solamente clamé la salvación de él y que Dios tuviera misericordia de él. Allá al poco tiempo viene la señora que lo conoció y me llama y me dice, Silvita, era para una Navidad, me dice, Silvita, me dijo, te quiero dar un testimonio. Entonces, la ex esposa, sí. Entonces me dijo, Silvita, me dijo, te quiero dar un testimonio. Me dijo, qué bueno, le dije yo. Y me dijo, mira, me dijo, que el tipo aquel, como hablan los cubanos, el tipo aquel, me dijo, lo botó la mujer, dijo, lo echó para afuera, dijo. Entonces yo dije, wow, Dios, si acabo de oír la palabra, que tú me dijiste que el enemigo lo ibas a quitar del camino. Y así es Dios que nos quita los tropiezos. Solo ríndase, hable. Mire, yo en mi casa, yo estoy acostada, yo estoy hablando con Dios. Si yo estoy en la sala, yo estoy hablando con Dios. Si me voy a la silla, y me encanta porque a veces la gente me llama y digo, ay, qué bueno, Señor, que no estoy de balde en mi boca. Estoy orándole, Señor. Y mire, Dios es real y tan poderoso que no lo va a dejar en vergüenza. Porque Él dice que el justo a Él lo bendecirá. Bueno, hasta aquí nomás, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, que no solamente venimos, Señor, a escuchar, sino a hacer tu palabra, Señor, que se haga reme en nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en lo más profundo del corazón, Señor, y que obre en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has motivado a nuestros hermanos, Señor. Y sabemos que todos sus problemas y sus necesidades están en ti, que todas se van a cumplir porque tú no eres un Dios que mientes. Tu palabra dice que no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú dices a tus hijos, tú lo haces, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, los bendigo y que van a ir con la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Que tus ángeles estén al favor de ellos en su camino, Señor. Que los apartes del mal, de todo accidente de las calles, Señor. Y que ellos puedan ver el sol claro, Señor, que sus rostros sean alumbrados, Señor, que ellos puedan ver la iluminación de tu Espíritu, Señor, que ellos puedan ver que esto no es una cosa, Señor, de historia, sino que es una verdad real cuando ponemos la fe en ti, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y ellos han estado escuchando tu palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.